gracias por estar aquí. Vamos a intentar hacer una explicación muy breve del funcionamiento del seminario. Este seminario pues, se va a componer de 5 sesiones que se van a ir dando sucesivamente en diferentes viernes y se inicia hoy con la presencia de Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense de Madrid, la más grande del Estado español, y también con la Universidad de Barcelona, compartiendo problemas de sobrevivencia. Y vamos a tener, pues bueno, esta tarde, pues también a Gabriel Guerrero de la misma universidad y a Javier Martínez de la Universidad de Barcelona. Teníamos pensado pues, hacer un poco de introducción de cómo iba a funcionar el seminario. Dada la premura de tiempo, vamos simplemente pues, a resumir que este seminario es una actividad conjunta entre el Grupo de Investigación de Economía Mundial del GREM, de la Universidad de Barcelona, el Grupo de la Recerca para Estudios de Historia Social y Cultural de la Autónoma de Barcelona también, y la Fundación, la Asociación Catalana de Investigaciones Marxistas. La idea es que esto sea un foro para, desde una perspectiva crítica, revisar pues, las aportaciones que puede hacer el marxismo en el contexto económico actual. En este sentido, pues, bueno, hemos dedicado una serie de sesiones, primero a presentar lo que serían los fundamentos del marxismo, después a presentar la problemática de los recursos y también a presentar la problemática en relación a la crisis. Yo no me quisiera alargar mucho más para dar la palabra a Carlos y que de tal manera que podamos disfrutar de su presencia y de su saber. Carlos tiene una larguísima trayectoria como economista en el ámbito de la economía mundial, como discípulo de San Pedro, y en el ámbito también de la economía crítica, que incluso cuando las obligaciones institucionales pues parece que el gobierno nos impide estar siguiendo trabajando en la figura de la economía crítica, como son todas las formas de hace pocas semanas. En tot cas, des de la CIM, que no siguin conferències només, que siguin debats, que siguin implicació vostra, i que el moment econòmic que estem vivint doncs, crec que ajuda a preguntar, a dir moltes coses també des de fora, no només des del ponent. L'objectiu dels nostres seminaris, que cada any fem 3 seminars amb aquests, és bàsicament la participació, la implicació vostra en aquests temes i enxitxar-los, que per això són els que són i saben tantes coses i nosaltres sabem menys. Que d'alguna manera treure-les tot el suc possible de lo que nosaltres i vosaltres volem. I res més, que comencem de, en cas... El análisis marxista en España, durante la dictadura, en las facultades económicas, pues tuvo un punto de referencia fundamental en lo que fueron los análisis en la estructura económica, en lo que se llamaba entonces la estructura económica, la disciplina de estructura económica. Y a partir sobre todo de la obra de José Luis San Pedro, que fue el que vinculó, no tanto desde el marxismo, sino desde el punto de vista de la preocupación por la desigualdad internacional, y planteó ya en los años 60 la problemática del desarrollo desigual del capitalismo, vamos a decirlo así, ¿no? Y al calor del ámbito de los análisis de la estructura económica de España y mundial, sobre todo especialmente en la línea de José Luis San Pedro, hay 2 figuras que son fundamentales, bueno, 3 figuras diría yo, que fueron fundamentales para todo lo que han sido pues mi generación, que ahora somos los profesores semiseños, si ellos son los seños, y que fueron José Manuel Beiras en Galicia,
José María Vidal Villa aquí en Barcelona y Carlos Berzosa en Madrid. Y de hecho el pensamiento sobre su desarrollo y sobre el análisis del capitalismo, en definitiva de lo que se trata es de analizar el capitalismo en su vertiente, en su dinámica, en su estructura nacional y mundial, pues siempre ha recorrido esta línea, y Carlos Berzosa, pues desde la Universidad Complutense ha sido fundamental en esos aspectos. Los primeros textos, yo recuerdo haberlo leído como estudiante, eran referidos a España y a la inversión extranjera en España y lo que podía significar. Después, como catedrático de la estructura económica, ha sido manteniendo el análisis del desarrollo y subdesarrollo muy estrecha en relación con José Luis San Pedro. Han hecho juntos, digamos, últimamente un libro en que de alguna manera José Luis San Pedro le daba el testigo de seguir representando el análisis estructural del capitalismo, del desarrollo del capitalismo, del desarrollo desigual del capitalismo global, y por otra parte, sin embargo, Carlos Berzosa también ha sido, aparte de autor entonces de libros sobre su desarrollo, sobre estructura económica mundial, etc., también específicamente ha dedicado mucho al pensamiento, y sobre todo al pensamiento de Marx. Ha escrito muchos artículos, ha participado en muchas conferencias y congresos, etc., al respecto, y sobre todo tiene un libro que en su momento fue fundamental sobre los socialistas utópicos y el pensamiento de Marx. Y es por eso que le habíamos pedido que para hablar del pensamiento de Marx como introducción a todo el seminario, es decir, no pedirle que hable de todo, sino solo del pensamiento de Marx en general, pues que inaugurase este seminario con la conferencia que os va a dar. Así que es una auténtica suerte y bueno, el agradecimiento y todo eso, poder contar con Carlos y por el extenso conocimiento que tiene no ya del capitalismo, sino del funcionamiento capitalista, sino desde el punto de vista del pensamiento de Marx. Pero le habíamos pedido que se centre básicamente en eso. Así que os dejo con él y... Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Realmente estoy sorprendido que un viernes a las 3 de la tarde haya tanta gente para hablar de Marx, ¿no? Esto hace años que no me sucedía, o siglos, porque yo ya vengo de la prehistoria, ¿no? Y voy a dar la charla sentado. Me han dicho que se voy a necesitar el PowerPoint, digo que no, que yo estoy todavía en el siglo XIX, con Carlos Marx, por tanto no tengo el PowerPoint todavía. Y voy a dar la charla sentado porque tengo un esguince del pie. Todo el mundo me dice que como me lo he hecho, es muy sencillo. Yo soy el presidente ahora de los rectores de las universidades públicas madrileñas, tuvimos que ir a ver a nuestra presidenta y claro, me torcí el pie después de eso, ¿no? Por la escalera. Pero en fin, me desequilibré. En fin, realmente, pues, por eso, pues me gusta a mí pasear, ¿no? Pero ahora no puedo, en este aspecto. Y cuando me han ofrecido hablar del pensamiento económico de Marx, pues yo me he hecho varias reflexiones, diciendo, bueno, realmente Marx ha escrito mucho, como saben ustedes, tiene una obra realmente profunda y además extensa, que va desde estudios filosóficos sobre Hegel al Capital de Marx, que es la última obra más madura sin duda de él, y otros escritos que hizo también posteriormente, de forma que es muy difícil sintetizar, resumir, ¿qué puedo decir yo sobre el pensamiento económico de Marx en una obra? Y luego también me planteaba, sobre todo a lo mejor a los jóvenes que estudian económicas, bueno, estos pensarán que esto de Marx, ¿qué sentido tiene hoy hablar de Marx, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pues es una cosa que la estudiamos como historia, igual que estudiamos la edad antigua, la edad medieval, pero que no tenga vigencias actualmente, ¿no? Y claro, podemos y recibimos hoy pues muchas críticas que se hacen a Marx, ¿no? Por diversos sectores, y de hecho Marx está anulado de la Facultad de Economía, ¿no? Yo no sé si los que estudian económicas les hablan de Marx algo, pero realmente está anulado, ¿no? Pero es curioso, porque decía Javier que yo me inicié en el marxismo en esos años 60, ¿no? Que fueron años cuando uno estudiaba en la Facultad de Económicas de Madrid y que además eran años pues, muy efervescentes del movimiento estudiantil. En aquellos años resulta que sí se hablaba de Marx en las facultades, ¿no? En pleno franquismo, ¿no? Entonces, una de las referencias principales pues las daba José Luis San Pedro, que daba casi el segundo en la estructura económica mundial, y hablaba además desde el punto de vista del materialismo histórico, el concepto de estructura económica, ¿no? Estructura económica, superestructura, fuerzas productivas, y de alguna manera pues teníamos una idea de lo que Marx suponía a partir de esa visión del materialismo histórico y que entroncaba con la denominación de asignatura que era estructura económica. Después, curiosamente, Luis Ángel Rojo
era profesor de teoría económica y que luego fue gobernador del Banco de España, pues nos daba unas clases voluntarias los sábados sobre historia del pensamiento económico, porque decía que no teníamos ni idea de la historia del pensamiento económico, porque es verdad que estaba en quinto, que teníamos que saber algo de lo que había sucedido en nuestra disciplina a lo largo del tiempo, y simplemente no podíamos adentrarnos en las asignaturas sin saberlo. Claro, Rojo daba unas clases que eran bastante interesantes, pero explicó los fisiócratas, los mercantilistas, los clásicos, y ahí se acabó, porque eran años de huelgas, de conflictos, y no hubo manera de que llegase más allá de los clásicos, ¿no? Y no del todo, creo que nos llegó a explicar. Pero entonces se creó en Madrid una escuela, se llama Centro de Estudios e Investigaciones Sociológicas, CEISA, que se creó a raíz de la expulsión de 3 catedráticos, Teodoro Galván, Aranguren y García Calvo, perpetuamente, que luego volvieron, y otros 2 por 2 años, y se creó una escuela pues, con ciertos fondos de profesores, de gente que tenía cierto dinero, para darles cabida allí, podían dar allí clases y enseñanzas, y ahí acudían muchos profesores, pues eso, San Pedro, Tamames, también acudían Rojo, acudían profesores de sociología, Teodoro Galván y Aranguren, como he dicho yo antes, y luego pues, otros profesores de otras disciplinas, ¿no? Era un sitio multidisciplinar, donde ibas a materias muy diferentes, donde no nos daban ningún crédito de ninguna configuración, donde no se daban diplomas, donde lo que pensabas aprender, ¿no? Y en aquel sitio, en aquel centro, pues Luis Ángel Rojo dio unas clases sobre Marx, que fueron de alguna manera continuidad de aquellas otras que daban la facultad. Pero fíjense ustedes, ¿no? Un señor, catedrático de teoría económica, que ha sido gobernador del Banco de España, que hablaba de Marx. Eso ahora parece impensable, ¿no? Esto de Marx solamente quedan ahí unos 4 añorantes de gestores comunistas de antiguo o añorantes que siguen hablando de Marx, pero que ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, en aquella época, además de ello, pues empezamos a leer libros sobre Marx, porque era la fruta prohibida, unos estaban permitidos y otros no. Hubo una permisividad que nos posibilitó acceder a casi todos los libros de Marx, menos al Manifiesto Comunista, y también pues, otros autores que hablaban de Marx, ¿no? Como podía ser Paul Suisi o Paul Baran o Maurice Dobb, eran los más conocidos por el Fondo de Cultura Económica y que nos fueron dando cierta formación del marxismo. Así que yo recibí esa formación del marxismo de una manera un tanto autodidacta, aunque influyeron pues, estos 2 profesores que acabo de mencionar. Y luego pues, discusiones que teníamos entre nosotros, seminarios propios para estudiar el capital, era lo que nos había formado en ello, ¿no? Hay aquí sitio en la primera fila, los que están sentados se pueden aquí poner. Sí, porque ya lo que faltaba, escuchar hablar de Marx en pie. Bien, pues en esa formación, un tanto autodidacta, porque estos profesores pues, no eran marxistas, o sea, San Pedro hablaba de Marx, pero no era marxista, Rojo menos, ¿no? Pero bueno, le reconocía una variedad intelectual y una capacidad de hacer cosas que eran interesantes, ¿no? De hecho, yo me acuerdo una vez yendo un coche por la radio y hablaban me hacían antes a Luis Ángel Rojo y le decían, después del derrumbe del socialismo, ¿cree usted que tiene sentido seguir estudiando Marx? Y que sí, tenía sentido, porque no, muchas cosas no se entendían, ¿no? De forma que Marx no estaba tan excomulgado antes como está ahora. Es curioso que en democracia se encuentra uno porque se le excomulga más que en aquella época. Bien, dicho esto, pues tengo que señalar lo que acabo de mencionar. Se ha considerado que a Marx se le descalifica el hecho de que haya sucedido el derrumbe del socialismo real, ¿no? Ese derrumbe nos ha provocado que el marxismo ya no sea válido, que las alternativas al capitalismo no se han podido dar, que aquello ha sido peor que esto, y en fin, toda esa serie de circunstancias que también casi quieren descalificar a Marx con lo que ha sido su. De esto se puede discutir mucho, pero realmente Marx no nos conduce necesariamente a lo que ha sido luego el estalinismo, ¿no? No nos conduce a eso necesariamente. Pero bueno, se utiliza como arma en una sociedad que tenemos mediática, pues no cabe duda que eso influye en las gentes, ¿no? Y luego otro argumento que se da es que Marx fue un economista, un pensador, ¿no? Porque Marx no lo podemos reducir a economista. Fue un pensador del siglo XIX. Y que creo analizó un capitalismo que ya no existe hoy, porque han cambiado muchas cosas en el sistema capitalista, ¿no? Efectivamente, el capitalismo por una parte se ha extendido más a escala mundial, ha habido un capitalismo industrial que no solamente era el monopolio de 4 países europeos, sino que se ha extendido a América, Asia y a países emergentes. Es efectivamente también verdad que ese capitalismo competitivo del siglo XIX pues, ha ido dando paso a un capitalismo más oligopólico, de grandes empresas multinacionales
y una concentración y centralización del capital que ya analizaba Marx, que se ha producido en mayor intensidad. Es cierto que el Estado ha empezado a desempeñar a partir de la crisis de los 30 del siglo XX un papel más activo en la economía. También ha mejorado las condiciones de vida de las clases trabajadoras de los países avanzados. De alguna manera, ese capitalismo que tenemos en el siglo XX pues ha sufrido transformaciones sobre lo que era el capitalismo del siglo XIX. Y eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Pero, dicho esto, hay que señalar una cosa que es importante. La gran virtud de Marx es que hizo un análisis teórico del capitalismo. No hizo un estudio concreto de un caso. Y no hizo un estudio histórico del capitalismo. Lo hizo también, tuvo en cuenta análisis históricos, tiene libros, de hecho, históricos, como La lucha de clases en Francia, el 18 Brumario, pero también el Capital está en el proceso de gestación del capitalismo a través de la relación primitiva del capital, pero realmente Marx hizo un trabajo teórico, donde lo que le interesó fundamentalmente es analizar los fundamentos del sistema capitalista. Y en ese sentido, al no hacer Marx una cosa pragmática, ¿no?, referida al capitalismo inglés del siglo XIX, pues sigue teniendo vigor porque los fundamentos básicos del capitalismo no han variado. Otra cosa es que la realidad histórica, las formaciones sociales, sí que han ido variando a lo largo del tiempo, como acabo de mencionar. Ha habido un crecimiento importante del sistema capitalista, un desarrollo de las fuerzas productivas pues bastante considerable y significativo, esas mejoras del nivel de vida que yo señalaba antes, un ímpetu del consumo que era insospechable en la época de Marx, ¿no? Como que nos iba a decir que los trabajadores pues iban a poder disponer de vivienda, coches, televisores, ordenadores, vacaciones, o que este desenfreno del consumo a través de las rentas a plazos o de los créditos al consumo. Pero eso realmente es una evolución que hay que tener en cuenta, hay que considerar en el proceso histórico, pero otra cuestión es qué fundamentos teóricos sustentan la actuación de un sistema económico determinado. Y en ese aspecto Marx analizó el modo de producción capitalista. Y desde el momento que lo analizó desde el punto de vista teórico, pues realmente si esos fundamentos no han variado, Marx sigue siendo válido en muchos aspectos. Por eso tiene importancia seguir acudiendo a estudiar a Marx para entender muchas cosas que pasan en el capitalismo de hoy. Y no hay que confundir nunca los fundamentos teóricos con las realidades prácticas, específicas, históricas, que analizamos también a través de instrumentos teóricos, a través de enfoques determinados, pero que no son realmente lo mismo. Y eso es lo que hace que no pensemos que sirve más para el siglo XIX y no para el siglo XXI, sino que esos fundamentos no han variado. Y trataré de decirlo posteriormente. Por lo tanto, Marx lo que hace es un análisis teórico abstracto del modo de producción capitalista, y no el análisis de la formación social, que sería ya esa realidad concreta y específica en la que estamos. Por otra parte, se me puede decir, hombre, no, pero el capital Marx se basa mucho en ejemplos del Reino Unido, ¿no?, del capitalismo inglés, que estudia él. Como habla, pues, por ejemplo, de todo el proceso de trabajo, saca informes de los inspectores de trabajo sobre el estado de las fábricas, las horas de trabajo, y todo eso que él lo analizaba, lo estudiaba en el Museo Británico, pues es algo que él recibía a través de los informes de los inspectores de la época, ¿no? Y claro, hay muchas referencias al capitalismo británico en el Capital de Marx, ¿no? Hay muchas referencias, como dije antes, a la historia. Y hay muchos ejemplos de ese capitalismo británico. Pero son referencias a un capitalismo que era el más avanzado de la época, pero que sin embargo, él de ahí extrae categorías teóricas y no simplemente se queda en el proceso de los datos concretos y reales, ¿no? Esto me parece a mí que es importante, ¿no? Porque si no tenemos esto en claro, pues efectivamente, entre que ha caído el socialismo real y que Marx caído en el siglo XIX, pues se piensa que Marx no tiene ninguna validez o vigencia para analizar el presente. Y hay otra cuestión que también quisiera señalar, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento económico de Marx, claro, es un pensamiento que se va elaborando a lo largo de su vida intelectual, a lo largo de su vida teórica. Los orígenes de Marx están más bien basados en conocimientos de filosofía, y fundamentalmente en conocimientos de la filosofía de Hegel, la cual él estudia y también critica fuertemente, ¿no? Pero él tiene unos orígenes fundamentales en lo que es su elaboración teórica, fundamentalmente en Hegel, ¿no? Y todo el concepto de dialéctica pues lo recibe de Hegel. Marx no conoce la economía, cuando vive en Prusia, cuando está allí, pues él es una persona que sí va viendo los problemas sociales que hay en el país, y escribe artículos en la prensa,
que también les servían como una forma de vida, de medio de vida, y pues, nos describe allí pues, todos los problemas de los robadores de leña, ¿no? Y una serie de conflictos sociales que se iban desarrollando. O sea, él iba a través también del análisis de la realidad, viendo pues, que existían conflictos sociales, que había gente pues, necesitada, injusticias, de las cuales se iba dando cuenta en la prensa y que ha hecho pues, que ahora cuando cojamos las horas de mar tenemos cantidad de artículos en este sentido muy significativos y considerables. Podemos decir que son los primeros pasos de Marx de una cierta conciencia social, todavía sin elaborar suficientemente y con ese concepto hegeliano de la filosofía con la cual también va a ir rompiendo, ¿no? Tiene también otra fuente de pensamiento que es importante, que es la que recibe pues, de los revolucionarios y teóricos de la época, porque claro, en aquellos años que acababa de surgir el capitalismo, pues también surge mucha gente crítica con ese sistema, que lo veían totalmente injusto, desigual, que a pesar de la libertad, igualdad y fraternidad, pues seguía habiendo pobres y gente mísera, y gente con muchas penalidades para poder sobrevivir, y todo eso pues, da lugar a que surjan pensadores como los socialistas utópicos, ¿no? Que buscaban una sociedad diferente a la que estaban viviendo en aquel momento. Entonces, Marx pues, es influido, sobre todo en París, que tuvo que exiliarse allí, luego tuvo que irse de París a Bruselas, porque echaban en todas partes, ¿no? Presionaba al gobierno prusiano y le iban echando. Entonces, en Bélgica ya se fue a Inglaterra, que es donde no fue expulsado nunca, y ahí vivió y ahí murió, ¿no? Entonces, pero de alguna manera Marx también recibe del socialismo utópico pues esas ideas de revolución, de cambiar la sociedad, de alguna forma una concepción anticapitalista, ¿no? Pero todavía sin elaborar suficientemente. Marx, en ese proceso, una persona que devoraba libros, que leía mucho, que estaba muy instruido, que estaba muy formado, pues llega un momento que se da cuenta, a través de un artículo de Engels, que va a ser luego colaborador suyo, se da cuenta de la importancia de la economía para entender esos procesos que él estaba integrando en la vida. Entonces, a partir de ahí, Marx se adentra en el estudio de la economía de la época, ¿no? Se estudia. Y claro, empieza a estudiarse pues, a los clásicos británicos, o sea, a Adam Smith, a Ricardo, a Malthus y a todos los otros autores menores, estos son los más importantes, y empieza a analizarlos, empieza a escribir sobre ellos, tomar apuntes, desmenuza su pensamiento y además luego lo analiza y lo critica. Fundamentalmente Marx trata de superar ese pensamiento clásico con otras categorías distintas que le sirvan para analizar de una forma crítica la realidad de su tiempo, la realidad capitalista, pero también el pensamiento teórico cambia las categorías de los clásicos por otras diferentes y distintas. De alguna manera se ha dicho siempre que Marx tenía como tres fuentes del pensamiento, ¿no? Hegel, que le proporciona toda la concepción dialéctica, ¿no? De contradicciones, y que vivimos una sociedad de contradicciones y de lucha de clases, aunque él también, como se ha dicho, pues invierta a Hegel, ¿no? O sea, le pone, según Marx, pues estaba cabeza abajo y lo pone cabeza arriba, esto lo señala Engels, coge las ideas estas de los socialistas utópicos, de Proudhon, de Bakunin, que luego criticará, pero va recogiendo esta idea de oposición al sistema y de esas luchas que se llevaban a cabo en barricadas contra las injusticias del capitalismo de la época. Y después, fundamentalmente para él, y es lo que le hace pasar a la historia como un pensador sólido, es cuando conoce la economía política clásica y la transforma también en ese sentido. O sea que Marx va a ser un crítico del capitalismo y lo que le preocupa es analizar cómo funciona ese sistema. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Por qué funciona el capitalismo así? ¿Qué dinamismo existe? Y a eso se entrega fundamentalmente a partir de entonces. Claro, Marx tiene una obra económica extensa, tiene una obra filosófica significativa, tiene obras muy estimables, ¿no? Por ejemplo, la ideología alemana, la Sagrada Familia, o sea, tiene obras que son realmente importantes y que si las leemos hoy, por muchas cosas de las que habla ahí, de la ideología, de la influencia de la ideología, de la enajenación, de la alineación, son muy útiles también para interpretar la sociedad actual, ¿no? Pero él empieza ya a dedicarse más a la economía y ahí lleva una larga trayectoria, ¿no? Uno de los primeros escritos, que también son muy importantes, son los manuscritos económicos filosóficos, que son, por así decirlo, un poco su iniciación en estos temas, ¿no? Y escritos de una forma pues, bastante prematura, en 1844, aunque luego se conocieron mucho más tarde, ¿no? Y también el Manifiesto Comunista con Engels, ¿no? El Manifiesto Comunista, que en principio es un texto más sencillo, escrito con un lenguaje más asequible, es un texto también que no es un panfleto, ni mucho menos. Es un manifiesto muy interesante, muy jugoso y realmente que sugiere muchísimas cosas, ¿no?
y eso también es fundamental. Pero todavía Marx no tenía, cuando escribe el manifiesto con Engels, en esos años también de revoluciones y de aplastamiento de revoluciones, como es 1848, Marx no tenía una concepción todavía teórica, científica, suficientemente desarrollada sobre lo que es el capitalismo fundamentalmente. Entonces Marx lleva a cabo un proceso pues, de estudio, de análisis, y tiene pues, obras tan importantes como la contribución a la crítica de la economía política, que iba a ser la parte primera del Capital, pero se publicó aparte, en 1859, y luego tiene dos grandes obras que fueron apuntes que fue tomando para elaborar el Capital, ¿no? Una son las teorías sobre la plusvalía y otra es los índices, los fundamentos del análisis económico, ¿no? Tanto las teorías sobre la plusvalía como los fundamentos del análisis económico eran apuntes que él iba tomando, que han permanecido mucho tiempo sin conocimiento de nadie, ni siquiera de Engels, que era su gran colaborador, amigo y también que la ayudaba económicamente, hasta el siglo XX. O sea, primero las teorías sobre la plusvalía se publican a principios del XX y los índices mucho más tarde. O sea, que no se conocieron, pero eran apuntes que él iba tomando para elaborar sin duda el Capital. Pero son obras muy valiosas, ¿no? Son obras muy valiosas. Tanto las teorías sobre la plusvalía, donde hace un análisis de historia del pensamiento económico de la época magnífico, y también crítico sobre todos los autores económicos, y como los budistas, ¿no? Y luego ya digo que su obra cumbre, su obra principal, su obra de madurez es el Capital, ¿no? En vida solo publicó un tomo, en 1877, y los otros dos fueron publicados por Federico Engels, que tuvo que luchar con lo que él decía la endemoniada letra de Marx, ¿no? Lo cual muchas veces pues, hay gente que ha dicho, bueno, el bueno es el primero, es el que más publica, edita y lo ve, y le da el visto bueno, y los otros pues a saber, porque también no estaban todos acabados suficientemente, tenían la letra endemoniada, a saber si se han hecho todas las transcripciones de una forma adecuada, ¿no? Pero luego ha habido muchos estudiosos y realmente podemos decir que efectivamente son obras que responden claramente al espíritu de Marx, ¿no? O sea que tenemos el Capital con 3 tomos, todos estos apuntes que han ido luego publicándose, que son también muy fundamentales y muy importantes, y cómo no, pues también el capítulo inédito del Capital, que también se publica mucho más tarde, ¿no? O sea que Marx tenía muchas cosas escritas, pero no todas fueron publicadas en vida, y otras ni siquiera se sabía que existían, ni siquiera el propio Engels sabía que existían, como los budistas, las teorías sobre la plusvalía. Bien, la obra de Marx, por tanto, es muy extensa y es muy complicada, no es nada fácil, no es nada sencilla, es muy complicada desde el punto de vista de hoy, porque cuando estudiamos teoría económica, pues nos explican la teoría económica con unas categorías que no son las que utilizaban los economistas clásicos de la época y tampoco Marx. Entonces, claro, a nosotros nos empiezan a explicar la curva de oferta, la curva de demanda, los equilibrios parciales generales, los óptimos colectivos de Pareto y todo esto, pero claro, si empiezas a hablar de teoría del valor, pues eso cuesta, porque expresar las cosas en términos de valor no es lo mismo que en términos de precios. Y por eso la obra de Marx no es fácil, no es fácil. Y sobre todo, es también a veces tan compleja, porque claro, Marx escribe mucho, escribe claro, 3 tomos, los Bundises son también 2 tomos, las teorías sobre la plusvalía 3, o sea, él escribe mucho. Claro, y además no siempre en un lenguaje sencillo, no siempre en un lenguaje sencillo. Tiene buena literatura, pero no siempre es fácil de entender los párrafos que él escribe. Y luego están los problemas también de las traducciones, ¿no? Que ha habido mejoras en las traducciones, pero no siempre han sido las más adecuadas. Y de alguna manera, ya digo que Marx, meterse a estudiar la obra de Marx, requiere dedicación de tiempo completo. Hay verdaderos marxólogos, expertos en la obra de Marx, ¿no? Porque lleva una vida entera. Realmente poder estudiar la obra de Marx en profundidad, entenderla, analizarla y poderla difundir a todo el resto de los ciudadanos. Ya digo que no es nada sencillo. Por eso siempre han tenido éxito aquellos libros que de una forma más breve han intentado introducirnos a la obra de Marx, ¿no? Algunos lo han hecho bien, otros menos bien, algunos han sido criticados porque han simplificado mucho las cosas, pero la culpa no es de la autora o del autor, sino de que la gente se ha quedado ahí y no ha salido como Marx, ¿no? Pero tampoco está mal que haya libros de introducción a Marx, porque realmente, ya digo que adentrarse en Marx es muy complejo. Sobre todo, por ejemplo, en el Capital, ¿no? O sea, yo cuando lo leí, pues lo leí a veces en solitario, pero tal vez con amigos, hacíamos un seminario y lo discutíamos y lo debatíamos, porque en conjunto parece que las cosas son más llevaderas, porque es muy difícil. Y de hecho, por ejemplo, los 3 primeros capítulos del Capital pues son 3 capítulos que pueden desanimar a cualquiera. Por eso, Althusser recomendaba empezar por el capítulo 4 y no por el capítulo 1. Y decía Althusser que se podía entender bastante el Capital empezando por el capítulo 4 y luego ya al final se podían leer los 3 primeros, ¿no? Porque realmente son muy difíciles y muy complejos, ¿no? Por eso no es que les desanime para estudiar a Marx, ojalá, ¿no? Pero ya les advierto que no es una tarea sencilla, que no es una tarea fácil
y que es mejor hacerlo en colectividad, en seminarios discutiendo con profesores o con gente que sepa más, porque a veces las interpretaciones también varían. Por eso hay tantas interpretaciones de Marx. Hoy en día nos encontramos que los discípulos de Marx, los que se consideran seguidores de Marx, pues tienen interpretaciones distintas de Marx. No tenemos una interpretación única, tenemos diversas. Claro, hay quien da certificados. Dice, estos son los marxistas verdaderos, estos no, ¿no? Pero yo eso no lo hago, ¿no? Simplemente creo que hay discípulos que consideran herederos de Marx y unos siguiendo más al pie de la letra lo que decía Marx y otros adecuando ese Marx a los tiempos actuales, pues se desvían de la letra más idónea, y en ese sentido pues eso también genera una cierta controversia en lo que llamamos hoy las escuelas marxistas, las diversas o diferentes escuelas marxistas. Bien, dicho esto, pues ya digo, es una obra muy extensa y por eso resulta muy difícil resumir el pensamiento económico de Marx. Pero yo quisiera centrarme, ya que estamos en una introducción, en algunos temas y también referidos a la situación actual, ¿no? Porque podemos ahí ver la vigencia de Marx, ¿no? Marx es un gran crítico del capitalismo. Yo creo que ha sido el mejor crítico del capitalismo, no superado por ninguno de sus discípulos de los que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Y de hecho, Marx hace una crítica al capitalismo, pero lo hace desde el rigor académico, y lo hace desde el rigor intelectual, y no lo hace simplemente como una condena moral. Marx no condena al capitalismo desde un punto de vista moral, ¿no? No dice, pobrecito los trabajadores, no. Marx trata de descubrir por qué existe explotación en el sistema capitalista. ¿Existía explotación en el servilismo, en el feudalismo? Sí, era visible, ¿no? El siervo no era un hombre libre, estaba dependiendo del señor feudal. No había libertad tampoco en la esclavitud, los esclavos estaban ahí trabajando y había una relación de explotación muy clara y muy evidente. Pero claro, esto del capitalismo no es tan evidente. Hay trabajadores libres, no están sometidos a las servidumbres, no hay esclavitud, hay gente asalariada, puede trabajar o puede no trabajar, porque al siervo si se quería ir, lo mismo le enganchaban y volvían a ir a trabajar a la tierra. Pero aquí no, aquí el trabajo es libre. Y en esa relación contractual pues se firma una vinculación entre el trabajador y el capitalista, el empresario, el propietario, ¿no? Y el capitalista le paga un salario al trabajador, el trabajador trabaja para poderse mantener, para poder sobrevivir, y el capitalista a partir de ahí gana beneficios. En principio, lo que se observa de una forma visible es que hay una relación de igualdad entre capitalistas y trabajadores, ¿no? Pero Marx trata de descubrir que eso no es así, que también en el sistema capitalista hay explotación, ¿no? Yo creo que uno de los grandes descubrimientos de Marx es el por qué hay explotación en el sistema capitalista. Eso me parece que también es básico y es fundamental. Que es una relación no visible y que se da entre, aparentemente, desde el punto de vista jurídico, entre hombres que no tienen ningún yugo, no tienen ninguna relación de esclavitud, de dependencia servil, son libres, pueden vender su fuerza de trabajo, pero nadie les obliga a ello, se ven obligados a ello para poder vivir, comer y alimentarse, pero no de una forma coactiva como podía suceder en épocas anteriores, y sobre todo, pues, que firmaban un contrato en unas relaciones determinadas. Entonces, claro, uno de los mayores descubrimientos de Marx es desvelar esa visibilidad con una relación oculta. Es decir, esto no se ve, pero existe. Existe una relación desigual, existe una relación de explotación, de que el trabajador genera con su trabajo, con su jornada laboral, una parte de lo que produce le sirve para mantenerse él en unas condiciones sociales históricamente determinadas, y otra parte, que es el excedente que genera el trabajador, es apropiado por el capitalista, que es el propietario de los medios de producción y es el que ha contratado al trabajador para precisamente obtener ese excedente que se llama plusvalía o plusvalor, ¿no? Eso yo creo que es uno de los importantes descubrimientos de Marx. Pero fíjense ustedes que también es fundamental que este concepto de explotación de Marx lo entendamos en ese sentido riguroso, porque Marx desarrolla muchas páginas del Capital para descubrir y explicar la explotación. Y empieza hablando de la mercancía, del fetichismo de la mercancía, y tarda bastantes capítulos, también pasando por estos textos más complicados, para llegar a enunciarnos cómo ha llegado él a descubrir esa relación de desigualdad y de explotación que se da en el capitalismo a partir de la teoría del valor. No es sencilla la tarea, o sea, no lo despacha en 2 líneas, y lo va haciendo con una argumentación realmente extraordinaria, eliminando otras posibilidades de por qué se aumenta el valor en el sistema capitalista. Porque otra cosa que observamos, y lo dice muy bien Marx, y de lo cual hablará Javier Martínez porque le gusta mucho, es que claro, el capitalista pues tiene dinero, ¿verdad? Y ese dinero lo convierte en capital. ¿Cómo lo convierte en capital? Pues comprando edificios, alquilándolos, comprando máquinas, materias primas y contratando mano de obra y comprando esa fuerza de trabajo para producir. Pero claro, el objetivo capitalista es producir y obtener un beneficio.
sacar más de lo que ha invertido, obtener el D' que sea mayor que el D. Entonces tiene un capital determinado que es D, pero el objetivo fundamental es D'. Pero ha habido entonces un proceso de valorización, ¿no? Lo que nosotros vemos es que realmente el capitalista invierte para ganar más dinero. ¿Qué nos dice la teoría económica actual? ¿Qué nos dicen los empresarios, los periódicos? Que el que crea renta, el que crea riqueza hoy es el empresario. Es el que invierte, el que crea empleo, el que genera beneficios, esos beneficios se vuelven a invertir, y con esos beneficios pues, se va aumentando más el empleo y parece que vivimos mejor gracias a los empresarios. Los términos de Marx son totalmente contrarios. Marx, quien dice que añade valor a la mercancía, no es el capitalista con su dinero. El capitalista quiere ganar más de lo que ha invertido, porque va buscando el beneficio y el lucro, va a valorizar el capital, ese es el objetivo del capitalismo, pero fundamentalmente lo que pretende es valorizar ese capital, y quien lo valoriza es el trabajador, poniendo a su disposición la fuerza de trabajo y generando una plusvalía, un plusvalor de la que se apropia el capitalista. Este término de explotación, por tanto, es un término, ya digo, explicado intelectualmente, con ese rigor que caracteriza a Marx. No es el término que muchas veces utilizamos hoy en día como explotación, ¿no? Como hoy en día, andando por la calle, yo digo a la chica joven en el móvil, es que me explotan, es que me están explotando, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir la chica seguramente cuando dice que me están explotando? Porque le pagan poco, que seguramente no llegan a los 1.000 euros, que le hacen trabajar muchas horas. Y cuando decimos hoy en día nos explotan, nos están explotando, parece que solamente se explota a un sector de la población que tiene 1.000 euros y que está muy mal pagado y que trabaja muchas horas, o explotamos a los inmigrantes y que no, los demás ya no, porque ya los trabajadores de hoy, pues en Alemania, pero también en España, pues eso, tienen automóvil, tienen una casa, a lo mejor están en el pueblo, también están en otra casa, entonces ya no son los explotados de antes. No. Marx, el término de explotación es un término intelectual, es un término científico. Mientras haya capitalismo, mientras haya apropiación de un trabajo ajeno, siempre habrá explotación. Independiente del nivel de vida de los trabajadores, si es mayor o es menor, independiente de eso, hay explotación. Cuando suceden también los otros tipos de explotación, que es a la que nos referimos en los coloquios o habitualmente hablando, hay explotación, y lo utilizamos coloquialmente, nos estamos refiriendo más bien a una sobreexplotación. O sea, aparte de la explotación normal que se da en el sistema capitalista, hay una sobreexplotación que se hace sobre los inmigrantes, sobre las mujeres o sobre las gentes jóvenes que están en estas condiciones de precariedad que estamos hablando ahora. Pero no confundamos la explotación con un término moral, ¿no? Marx siempre huye de esas calificaciones morales del capitalismo. Y de hecho, fíjense ustedes que el prólogo del Capital lo avisa, porque claro, también somos cuidados en la izquierda, a veces también con razón, ¿no? De decir, estos malvados capitalistas, empresarios y tal, y condenarles, ¿no? Prácticamente como los malvados de la película y los trabajadores son los buenos de la película. Pero para no caer en esos errores de bondades o maldades, ¿no? Porque no es una película de buenos y de malos, Marx, fíjense lo que dice en el prefacio del prólogo al Capital. Dice, dos palabras para evitar posibles equívocos. No pinto de color de rosa, por cierto, las figuras del capitalista y el terrateniente. Pero aquí solo se trata de personas, en la medida en que son la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, con arreglo al cual concibo como proceso de historia natural el desarrollo de la formación económica y social, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales sigue siendo socialmente una criatura, por más que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas. Esto yo creo que es un párrafo muy importante, porque él mismo dice, bueno, aquí no aparece pintada de color de rosa, pero cuidado, esto es un problema de relaciones de clase, no de comportamientos de individuos. Y los comportamientos de clase son relaciones de estructuras y también de clases sociales. Y otra cuestión también que quiero señalar, porque también es muchas veces corriente escucharlo, que más simplificó, porque dice que solo se habla de las clases sociales, ¿no? Burguesía, proletariado. La burguesía es la propietaria de los medios de producción, el proletariado es el trabajador que no tiene propiedad de ningún medio de producción y tiene que vender la única propiedad que tiene, que es la fuerza de trabajo para poder obtener el sustento diario, poder reproducirse, poder comer, vivir, alojarse y reproducirse y descansar y recuperar energías para seguir trabajando al día siguiente. Pero más al final en el Capital habla también de los terratenientes, ¿no? O sea, señalaría tres clases sociales. Claro, muchos analistas han dicho esto es una simplificación, la realidad es más compleja. Pues mire usted, Marx tenía en cuenta eso también. Marx cuando escribe La lucha de clase de Francia, el 18 Brumario, enumera 7 o 8 clases sociales. 7 o 8, no se le reduce a 3, como en el Capital. Habla de pequeña burguesía y de la
comercial y de la agraria y de la... O sea, él es una persona con una capacidad de análisis mayor de lo que muchas veces se trata de simplificar para criticarlo, porque muchas veces la manera de criticar a alguien es caricaturizar lo que dice. Lo que pasa es que además el capital está haciendo un trabajo teórico, y reduce a dos, fundamentalmente, o tres si se quiere, las acciones sociales, porque es donde está la complejidad fundamental del capitalismo y donde está esa protección de la plusvalía y donde establecen las relaciones de explotación. Por lo tanto, Marx nunca jamás redujo la existencia de las clases sociales a dos o tres. Cuando él habla de una formación social en concreto, enumera 7 u 8. Por tanto, a veces hay simplificaciones que se han hecho sobre ese que no son reales, y si analizamos y estudiamos a Marx, pues vemos que no es así. Pero es verdad que la contradicción fundamental de la explotación es entre burguesía y proletariado, y también juega un papel en ese sentido los terratenientes. Pues yo creo que lo que Marx ha desvelado fundamentalmente es precisamente esas relaciones de explotación. Y quien crea el valor son los trabajadores y no los capitalistas. Y realmente esa organización es el objetivo del capital. El capitalista va buscando un beneficio, necesita explotar para tener ese beneficio, y los trabajadores, independientes de la jornada laboral, si es mayor o menor, del salario, de las condiciones materiales, es explotado, porque recibe una apropiación, porque se apropian de su trabajo ajeno. Luego otra cosa es que también dentro del sistema tengamos sectores más explotados que la normal, que la media, y eso son lo que podemos llamar sobreexplotados. Pero si también los trabajadores han mejorado con el paso del tiempo, ha sido resultado del desarrollo, que ha sido importante en el sistema capitalista, que lo ha permitido, pero también por la lucha de los trabajadores. Los trabajadores precisamente se van formándose, precisamente en el siglo XIX, pero ahora surgieron los sindicatos y los partidos de izquierda, muchas veces ya influidos por el pensamiento de Marx, precisamente para combatir los grandes abusos del capital. Y surgieron al principio movimientos espontáneos, ¿no? Como fueron los cartistas en el Reino Unido, el cartismo, con T, de la carta. Surgieron movimientos espontáneos para defenderse, claro, para acortar la jornada laboral, para reducir el trabajo de los niños, para reducir también el trabajo de las mujeres que trabajaban en condiciones muy duras y muy penosas y muy de explotación con salarios menores que los hombres, y también, cómo no, para mejorar no solamente la jornada laboral que se reduzca y abolir el trabajo de las gentes más vulnerables que estaban siendo muy sobreexplotadas, sino también para mejorar el salario y las condiciones de vida. Entonces, el que ahora en Alemania, por hablar de Europa, los trabajadores pues, tengan un nivel de vida elevado y que haya cambiado esto sobre el siglo XIX, se debe a dos cosas. Una, la capacidad que tiene el capitalismo de desarrollar las fuerzas productivas, lo cual Marx no niega. Marx considera que el capitalismo tiene una gran capacidad de desarrollar las fuerzas productivas. Eso sí, con contradicciones y limitaciones y crisis. Pero luego, a su vez, los trabajadores han tenido la capacidad de luchar, de organizarse, y esas luchas de los sindicatos, los partidos, pues han ido mejorando las condiciones de trabajo, acortando jornadas laborales, eliminando la edad de ponerse a trabajar, se ha ido quitando los 5 años, los 7, los 8, o sea, la gente trabajaba de niños, ¿no? Pues hasta los 14, luego hasta los 16, a medida que también se ha aumentado la educación obligatoria de escolaridad y se ha reducido la jornada laboral, se han obtenido las vacaciones y se han mejorado los salarios, ¿no? De forma que el capitalismo ha avanzado, pero no ha sido tampoco de una forma mecánica y gratuita, sino porque la lucha de los trabajadores ha favorecido también que se hayan ido adquiriendo sus derechos a lo largo de la historia, y también como una manera del capitalismo de evitar males mayores, claro. Como decía un político español, Maura, a principios del siglo XX, o hacemos la reforma desde arriba o se hace la revolución desde abajo, ¿no? O sea, que a veces también hay gente inteligente que ve que hay tensiones sociales y dice, vamos a dar mejoras siempre que lo pueda permitir el sistema, y ahí surge pues también la seguridad social y todo aquello pues, que se va desarrollando con el tiempo en el siglo XIX, producto de esas luchas, de esas tensiones sociales, de esos conflictos de clase, en definitiva y fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, esto Marx también lo señala, ¿no? Marx lo señala en libros que el sistema no es un sistema homogéneo, lineal, y que son relaciones de clase, relaciones de poder, relaciones de explotación y relaciones de dominación, subordinación. Y esto es lo que nos surja la teoría económica de hoy. Hoy se nos habla de mercado, y en el mercado parecemos oferentes y demandantes, todos iguales. Las ofertas parecen de empresas todas iguales, cuando no es así. Sabemos que hay empresas con gran poder económico que son grandes empresas. Y luego hay los consumidores acudimos al mercado en condiciones de desigualdad porque dependemos de nuestro nivel de renta, y no todos tenemos el nivel de renta el mismo, y unos podrán adquirir más cosas que otros, ¿no? De manera que el mercado no es algo, como señala la teoría económica, ideal y magnífico, donde acudimos al mismo en condiciones de igualdad, sino que el mercado lo que oculta son relaciones de clase, relaciones de opresión, de explotación y de desigualdad, fundamentalmente.
Por eso Marx siempre pone el centro en las relaciones de producción, no en las relaciones de distribución, no en las relaciones de consumo, aunque eso también ha ido cambiando con el tiempo, precisamente como consecuencia de estas luchas sociales que yo acabo de mencionar y señalar. Bien, pues una vez descubierta esa relación de explotación, no es la única, ¿no? Yo creo que hay muchas relaciones hoy en día, ¿no?, de explotación y de opresión, como puede ser también con las desigualdades de género, los problemas de la discriminación racial, en fin, toda la serie de procesos que estamos viendo, pues también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero seguramente esta es una de las fundamentales del capitalismo que sigue vigente, a pesar de que, claro, los trabajadores han mejorado su nivel de vida, pues han atenuado sus reivindicaciones y sus conflictos. Y no hay tantos conflictos ahora como había en el siglo XIX. También es cierto que el papel del sistema del socialismo real pues, juega un papel muy contrario hoy a las reivindicaciones actuales, porque conducen a la gente a la resignación, ¿no? Es decir, bueno, no hay nada que hacer, no se puede cambiar esto, no conseguimos nada, mirar esto, los soviéticos han ido peor. En fin, claro, todo esto pues, ha sido una campaña muy fuerte para decir no os mováis, que no hay nada que hacer y si hacéis algo puede ser peor. Y se queda todo el mundo luchando por mejoras sindicales y de corto plazo, de económicas, que son importantes, ¿no? No voy a negarlas, pero que fundamentalmente no van a la esencia del sistema, no van a su crítica, a su cuestionamiento, ¿no? Cada vez se cuestiona menos el sistema, e incluso el mercado pues, ha conseguido impregnar a muchísimas gente de izquierdas, ¿no? En este sentido. Bueno, yo creo que esto es lo básico. Y sobre esto se ha escrito muchísimo, se ha hablado mucho en mucha literatura, y esto es tan fundamental que Marx ha sido la teoría económica, aunque Marx no es un economista solo, una teoría económica, es el más ha intentado ser refutada más a lo largo de la historia. O sea, la economía convencional ha visto en Marx no un peligro solamente real, porque Marx influía en los trabajadores y en los sindicatos y partidos que se formaban en el siglo XIX y luego en el XX sobre todo, sino que lo veía un peligro teórico, ¿no? Y han intentado siempre combatirlo. Y siempre ha habido, desde los neoclásicos en el siglo XIX ya, intentos una y otra vez de refutar la teoría de Marx, ¿no? Refutar la teoría de la explotación, refutar la teoría del valor, olvidarse de la teoría del valor y hablar de valores de otro tipo, ¿no? La utilidad marginal. Y también se ha intentado pues, refutar todo lo que ha sido pues, un aspecto de los más complejos de la obra de Marx, que es la transformación del valor en precio, ¿no? Pero en fin, esos son temas ya a lo mejor de una cierta envergadura que se van a hablar después y que yo no voy a adentrar en ellos. Simplemente quería decir esto, la importancia además de descubrir esas relaciones ocultas del capitalismo, y ahí encontramos la explicación, pues eso, de la existencia de la desigualdad y de las relaciones de clase, porque también el concepto de clase hoy en día va desapareciendo, ¿no? Hoy día se habla de empresarios, trabajadores, profesionales, funcionarios, y solamente se habla de clase media. Cuando hablamos de clase media, como es el todo. Hoy en día todos somos de clase media, ¿no? Pero ese análisis de clases ha desaparecido. O sea, ustedes cogen la televisión y la izquierda utiliza el término de clase, parece algo desfasado, antiguo, que pueden decir como a mí, no se utiliza, no se llama ni al PowerPoint, ¿no? En ese sentido. Pero está presente, ¿no? Está presente, de una forma velada o no está presente. Bueno, a partir de aquí, de este descubrimiento de la explotación, Marx escribe de una forma magistral, y para mí es una de las mayores aportaciones que hace Marx, explica el dinamismo del capitalismo. El capitalismo es un sistema dinámico. No es un modelo en equilibrio, como se enseñan los neoclásicos, ¿no? Es un modelo dinámico, que crece, tiene capacidad de crecer. Marx dice que el capitalismo tiene mucha capacidad de crecer, y crece mucho más que los anteriores, claro. No niega esa capacidad de crecer. Y él explica los mecanismos de la acumulación. Dice que una de las características del capitalismo es que tiene que acumular constantemente. Y dice aquello de acumular, es la ley de los profetas. O sea, los capitalistas no se pueden quedar parados. Si se quedan parados, los devora la competencia. Porque otro factor del sistema capitalista es la competencia entre los propios capitalistas. Una dura competencia. Y eso es lo que introduce la necesidad de reformar las tecnologías. Uno de los impulsos tecnológicos del capitalismo está en la propia competencia capitalista. Y hay un desarrollo de las fuerzas productivas impulsada por esa mejora de la tecnología de la producción, pero también de los bienes de consumo, que va consiguiendo ser resultado de esa competencia capitalista. Y el que se queda estancado, desaparece del mapa, ¿no? En este sentido, hay una competencia entre los propios capitalistas para conseguir el mercado, para obtener más beneficios, y en ello está también la innovación tecnológica, que además es el primer economista que la plantea. Hay dos grandes economistas que lo plantean, Marx y luego Schumpeter, pero que los clásicos apenas lo habían abordado. Digo apenas porque Ricardo al final en su tercera edición se habla de las técnicas, de las máquinas y de la economía, ¿no? Pero Marx lo desarrolla. Y esos capítulos han sido reconocidos por algún economista actual como Rosenberg
que trata el tema de la ciencia y la innovación y la tecnología, y dice que Marx es un economista moderno a la hora de abordar estas cuestiones, ¿no? Pero plantea, producto de esa competencia capitalista y producto también de la lucha de clases. Claro, los trabajadores consiguen mejoras salariales, acortar la jornada laboral, eliminar el trabajo de los niños y de las mujeres, poner la edad de trabajar más tarde. ¿Cómo contrarresta capital esas mejoras? Pues con productividades a través de las mejores máquinas o la organización del trabajo, que también la van introduciendo, que es todo el proceso de mecanización, del taylorismo, del fordismo y del postfordismo, ¿no? Claro, Marx no aborda el taylorismo, ni el fordismo, ni el postfordismo que vienen después, pero sí apunta y señala muy claramente lo que luego ha sido el taylorismo, fordismo y postfordismo. Realmente Marx nos está describiendo y nos está analizando el funcionamiento del sistema capitalista de una manera extraordinaria que sí que es vigente hoy, porque eso nos permite entender hoy por qué se acumula tanto, por qué hay que acumular incesantemente, por qué el que se queda obsoleto, se queda parado, es comido por los adversarios, y realmente una de las mejores aportaciones de Marx es el proceso dinámico del capital, la necesidad de acumular, la necesidad de generar plusvalía relativa ante las mejoras de las condiciones de las clases trabajadoras y por tanto mejora de las máquinas y de la relación del trabajo, y la competencia capitalista que también produce esto, ¿no? Es un sistema de contradicciones, de conflictos, y eso genera también su propio avance, pero también de limitaciones, porque como dice Marx, el capital tiene su límite en el propio capital. Otro fenómeno que yo quisiera destacar en Marx es que Marx también señala la concentración y centralización de capital como uno de los procesos de tendencia del sistema. O sea, este proceso de acumulación conduce a la concentración y centralización de capital. O sea, a empresas cada vez más grandes, con más poder económico del mercado y eliminación de las más pequeñas y las más medias, ¿no? Y eso es uno de los grandes aciertos de Marx, porque se ha desarrollado mucho más que lo que Marx podía pensar en su época. Porque fíjense ustedes después, si Marx vio este proceso de sus orígenes en el siglo XIX y lo supo analizar muy bien, fíjense ustedes luego en el siglo XX con la llegada de las empresas multinacionales, ¿no? El gran tamaño empresarial, la gran concentración de poder, y que es una concentración de poder de empresas dentro de su propio ramo y sector, pero también dentro de muchos más sectores, ¿no? Porque hay empresas de este tipo, pero tienen acciones en las cestas de aviación, la caja de ahorros no sé qué, invierten aquella, o sea, tienen una concentración de poder, una oligarquía financiera, económica, industrial, que se ha ido formando a nivel mundial en nivel de los países, ¿no? Y esto de la concentración y centralización de capital es uno de los grandes aciertos de Marx, fundamental. Luego, otro gran acierto de Marx es el estudio del ejército industrial de reserva, ¿no? O sea, el capitalismo no genera pleno empleo, por así decirlo. Efectivamente, la idea del ejército industrial de reserva no es solamente los parados, sino también esa población latente que está ahí en el campo, ¿no? Cuando hay un desarrollo industrial hay una migración del campo a la ciudad, como hemos vivido en España, los que hemos estado en esos años 50 y 60, que se produjo el gran cambio demográfico y de migración del campo a la ciudad. Pero muchos de ustedes lo sabrán a lo mejor por sus padres o sus abuelos, ¿no? O sea, hemos pasado de una sociedad que era rural, cuando yo estudiaba geografía, era rural y era una sociedad urbana. Todo eso ha sido que ese ejército que decía Marx que estaba en el campo, se ha ido a las ciudades a trabajar en la industria y en el sector de servicios, ¿no? O sea, ahí había un ejército industrial de reserva. Y luego pues otra serie de cosas que Marx describe. Porque muchas veces ha dicho, no, el capitalismo, Marx se equivocó. El capitalismo del año 45 a los años 70 ha conseguido el pleno empleo. No es así exactamente. Primero, el capitalismo consigue el pleno empleo haciendo que la mujer no trabaje en el mercado laboral, sino trabaje en el servicio doméstico solo, ¿no? Entonces, es un pleno empleo prácticamente de hombres. Porque había mujeres que trabajaban, pero se casaban y dejaban de trabajar en el mercado laboral. De forma que había una mano de obra femenina, pero joven, hasta que se llegaba a la hora del casamiento. Y la tasa de actividad femenina en España ha sido siempre muy baja en los países. Por tanto, ha sido un pleno empleo porque la mujer no estaba incorporada al mercado laboral. Pero siempre el capitalismo ha tenido la capacidad de tener una gestión industrial de reserva fuera. Primero la tuvo en el campo, rural, como decía Marx, pero la tiene en el tercer mundo ahora. Alemania la tenía en España, ¿no? En Portugal, en Turquía, en los años de expansión alemana. O sea, siempre hay ese ejército industrial de reserva que ahora está a escala mundial en el tercer mundo, porque ahora tenemos que analizar la economía en términos globales, ¿no? No solamente a nivel de Estado-Nación, ¿no? Y en ese sentido, pues Marx, con la explicación del ejército industrial de reserva, nos explica primero que la economía funciona cíclicamente, que la economía está sujeta a fluctuaciones, que la economía está sujeta a crisis, y que en esas crisis hay mucha gente despedida que se va a la calle, como estamos viendo ahora en España, ¿no? Y en todos los países, ¿no? Europeos, pero en
en España más que en otros. Pero además siempre existe ese ejército industrial reserva, aunque parece que estamos en pleno empleo, porque siempre hay ese ejército industrial reserva de las mujeres, o del campo, o de otros países menos desarrollados. El capitalismo siempre funciona con salarios más bajos, porque los salarios ganan menos que los alemanes, la mujer gana menos que el hombre, los africanos que vienen a trabajar aquí ganan menos que los trabajadores españoles, etcétera. O sea que realmente siempre hay una gran reserva de mano de obra a escala mundial que sigue existiendo, ¿no? La gran reserva ahí siempre termina. Pero aún así el capitalismo no puede generar pleno empleo. A mí no es lo que está pasando ahora, hay paro. Y hay mucha gente pues, que no se puede incorporar al mercado laboral, como las mujeres que quisieran, o jóvenes que no pueden tener oportunidades, o se llama la edad de escolaridad para que no haya más gente pensándose en el mercado laboral. O sea que realmente esa idea de que el capitalismo ha conseguido el pleno empleo no se ha dado por estas condiciones que yo estoy diciendo. Por tanto, sigue siendo válida esa teoría de la ejército industrial reserva y ahora más que nunca con la crisis, ¿no? Y luego yo, claro, quisiera decir muchas cosas, pero... Y luego otra cuestión que sí quería señalar es el gran acierto de Marx de analizar las crisis económicas, ¿no? Marx considera que el capitalismo es un sistema cíclico, considera que está sujeto a crisis. Marx no tiene un tratado sistemático de las crisis, ¿no? O sea, en ese sentido también está la complejidad de hoy, porque ustedes estudian, igual que yo, en textos que dicen crisis económica, horror, que me explican, ¿no? Y además, muchos textos que son traducidos del mundo anglosajón pues, son muy pedagógicos en ese sentido, están muy bien. Los anglosajones tienen la ventaja de que estructuran muy bien el discurso, muy argumentado, muy razonado y muy efectivo en ese sentido. Claro, Marx habla de las crisis, pero no lo habla en ningún sitio, ¿no? En concreto. Entonces eso da lugar a que dentro de los marxistas, los que las han considerado discípulos suyos, pues han hecho de interpretaciones de las crisis de Marx pues de diversas perspectivas fundamentalmente, ¿no? Pero fíjense ustedes, acaban de editar en castellano, claro, ahora con la crisis esto se pone de moda otra vez, la crisis del capitalismo, ¿no? La introducción hace de Daniel Benside, que acaba de fallecer, ha sido un militante trotskista, dirigente de la Corte Internacional, y hace 2 artículos de introducción y luego viene una parte de Marx. ¿Qué es esta parte de Marx que se ha sacado en este libro? La que dice Marx en la historia sobre la plusvalía. Y es magnífico, porque yo creo que sirve para entender la crisis actual. Mucho más que otras cosas que estamos leyendo por ahí, ¿no? Y está cogido, ya digo, ese libro que dan apuntes, que luego se han publicado más tarde, historia sobre la plusvalía, ¿no? O sea, realmente Marx acertó a la hora de analizar las crisis del capitalismo. Lo que pasa es que como no los estudios sistemáticamente, sino en teoría de la plusvalía tenemos una parte, en los burgueses otra, el capital también, no siempre junto, pues unos centran la crisis del capitalismo en la bajada de la tasa de ganancia, otros en la crisis de realización, o sea, de falta a veces de consumo, otros en la desproporcionalidad, o sea, el sistema es anárquico y no hay ningún mecanismo regulador, entonces el mercado genera crisis porque se produce más que lo que se puede consumir o las empresas se equivocan y unas tienen invendibles, etc. Y todo eso ha dado lugar a las crisis. Pero hay una parte que destaca este libro que a mí me parece muy interesante, y eso es que el capitalismo siempre tiene que acumular. Es una necesidad del sistema y eso genera sobreproducción. Hay que producir bienes, y si esto era así en la época marginense ahora se producen bienes para todas partes. Y entonces hace falta que podamos comprar esos bienes. ¿Y cómo podemos comprar esos bienes? ¿No? Cambiando el mercado. Y se ha ampliado el mercado. Como decía antes, pues han mejorado la clase trabajadora, han surgido las actividades, han surgido clases intermedias que no había en la época de Marx. Ha habido esos mejores del nivel de vida que nos han permitido adquirir ciertos bienes de consumo a clases sociales que antes no podían. Se abre el mercado mundial, también es muy importante. Fíjense hasta ahora, pues mercados como Brasil o China, las posibilidades que pueden tener, ¿no? Se van abriendo nuevos mercados, pero como no es suficiente eso, la mejora del salario real, por mucho que crezca, no puede crecer al ritmo que crece la producción y la acumulación de capital, pues el sistema tiene que, claro, que generársela siempre, ¿no? Y entonces se generan los créditos al consumo, porque claro, si los créditos al consumo, pues no podríamos haber comprado una casa, ninguno de nosotros, ¿no? Ni un automóvil, lo compramos a plazos. El crédito al consumo, pues es un gran invento del sistema para permitir que mucha gente acceda a bienes de consumo como el automóvil o bienes como la vivienda, ¿no? Y luego las tarjetas de crédito, que nos permiten también pagar de una forma determinada. Todos esos son mecanismos, igual que la publicidad, ¿no? Para incitarnos a consumir, pero por mucho que se nos incite, si no tenemos nivel de renta no podemos consumir. Entonces se nos incita a consumir con la publicidad, con las tarjetas de crédito, con las ventas a plazos. Porque el sistema necesita producir, necesita dar salidas, realizar esas mercancías. Pero como eso no es suficiente, pues nos tienen que animar endeudándonos. Y
Y una de las razones de la crisis actual es el creciente endeudamiento de empresas y de familias, precisamente para comprar viviendas en España, en Estados Unidos y en todas partes. Pero además, como no ha sido suficiente eso, el sistema financiero, por la autonomía que ha cogido, pues ha inventado las titulaciones y ha incentivado ahorros de la gente, ha incentivado inversiones de las empresas, de manera que, resumiendo mucho, lo que quiere decir es que a partir de la crisis a partir de la necesidad del capitalismo de sobreacumular y sobreproducir, es como se genera una gran expansión del sistema financiero. Esa gran expansión del sistema financiero ha alimentado un crecimiento que no hubiera sido posible sin ello, tanto en las deudas como en todos los procesos que han inventado, y que el capitalismo que ha crecido tanto en los últimos tiempos, por lo menos se decía muy desigualmente, pero crecía, pues no lo había podido hacer sin ese sistema financiero. Pero ese sistema financiero ha generado pues, activos tóxicos porque no tenía ningún respaldo real. Y como dice muy bien Marx, el dinero no crea valor. El dinero no tiene la capacidad de aumentar su propio valor. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchos profesores en la universidad y muchos economistas que vemos en los medios han pensado que el dinero genera valor y que las innovaciones financieras se nos ha hablado igual que si fuera una innovación de este ordenador. Y claro, todas esas innovaciones financieras, los paraísos fiscales, la globalización, todo eso ha conducido a la crisis actual. Es una crisis que surge en el sistema financiero, pero es una crisis típica del capitalismo que Marx describía ya. Es una crisis de la necesidad de sobreproducción que tiene el sistema y que no puede realizar con las mercancías que produce porque va más deprisa la sobreproducción que el consumo, que siempre está limitado por los salarios, por muchos inventos de tarjetas de crédito, ventas a plazos que se hagan. Y el sistema financiero es el que ha alimentado ese consumo y es el que ha alimentado ese proceso de producción creciente. También las empresas están financiadas y endeudadas con créditos y todo eso ha estallado y ha explotado en forma de burbujas especulativas. O sea, con lo cual quiero decir que Marx, para estudiar las crisis, la acumulación de capital y la explotación, sigue siendo vigente hoy. ¿Que hay que tener en cuenta más cosas? Sí. Por ejemplo, el tema de la destrucción de la naturaleza. También podemos encontrar en Marx textos de este tipo, No es ajeno más a la destrucción de la naturaleza. Pero bueno, esta conciencia ha ido aumentando. Pero claro, es el propio sistema que está destruyendo la naturaleza. Esa necesidad de consumir, de producir incesantemente y de sobreacumular y sobreproducir es lo que está generando este destrozo de la naturaleza. ¿Han surgido nuevas reivindicaciones aparte de los salarios? Sí. La igualdad de género, por ejemplo. Entonces han ido surgiendo en la sociedad otro tipo de luchas sociales, otro tipo de reivindicaciones, porque las formas de desigualdad, de explotación y de opresión no solamente son estas que acabamos de señalar, capitalistas y trabajadores, sino también hay una explotación sobre la tierra, una explotación sobre las mujeres. Ya sé que se me dirá que no es lo mismo, está Diego Guerrero ahí, que me decía el Día de la Mujer, tengo que felicitar hoy a Esperanza Aguirre. No, ya sé que hay mujeres burguesas y mujeres obreras, y no es lo mismo la universidad que la limpieza que tenemos en las facultades, pero sí que hay una desigualdad de género a todos los niveles. Pero cuando yo era estudiante, había muy pocas mujeres estudiando, y esa era una desigualdad. Las mujeres no accedían a la universidad, entre otras cosas, porque las familias pues, no estaban bien vistas que estudiaban las mujeres, estudiaban los hombres, ¿no? Y eso era una desigualdad de oportunidades. Como porque las mujeres tienen que acabar, tener que llevar el peso de los cuidados en la familia, del trabajo doméstico, y los hombres nos escaqueamos, ¿no? A pesar de que se está cambiando esto, no se ha cambiado suficientemente. O sea, quiero decir que hay más cosas en la sociedad que la relación burguesía-proletariado. Y que efectivamente el capitalismo pues, también supone una contradicción con la naturaleza, con la desigualdad de género y con otra serie de cosas. Pero que evidentemente eso pueden ser encuadradas en una visión amplia de lo que es el materialismo histórico y no mucho menos excluyente, ¿no? Pero sí es fundamental que analicemos las cosas desde un punto de vista teórico para entender la realidad y que no caigamos solamente en condenas morales, que puede estar bien para las manifestaciones, Ahí tenemos que distinguir lo que es una manifestación de lo que es un análisis en la universidad. Las manifestaciones y yo mismo, porque muchas veces, tal como están las cosas, lo critico el fundamentalismo del mercado. No porque piense que el capitalismo regulado, pero sí que puede ser mejor que el otro, ¿no? Sí que hay grados. Pero efectivamente también haces condenas morales. Pero sin embargo, además tienen efecto mediático, pueden tener efecto también en la gente, ¿no? Hay quien dice, Dickens describía la pobreza mejor que Marx con los pueblos. Bueno, era otro nivel, es el nivel del relato, de la novela, del cine, que también nos viene muy bien, ¿no? Ver la película de Michael Moore. Pero Marx fue el que tuvo un gran fundamento teórico para describir las miserias del capitalismo, fundamentalmente. Con sus limitaciones, bueno, también sus errores, pero que sin embargo muchas cosas de Marx siguen siendo válidas.
Y si ustedes leen a Marx se darán cuenta de que la mejor forma de analizar el presente es siguiendo la historia de Marx. Ya lo decía John Robinson, que fue un economista discípulo de Keynes. Marx, tratando de destruir el capitalismo, lo explicó perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el agua porque me estaba quedando seco. Menos mal que me han visto seco y me han pedido el agua, ¿no? Bueno, tenemos un tiempo para el coloquio. Y esto aquí a... Bueno, yo creo que casi tú mismo puedes ordenar el coloquio. Nos daríamos media hora pues, para tener un debate entre nosotros, aprovechando porque tenemos a Carlos Bertosa hoy aquí en Barcelona. Pues no sé qué os parece, abrimos un turno de palabras. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí. Me ha gustado mucho lo que escribo. La única cosa que quería comentar es que me parece peligrosa esta consideración de que Marx deja a un lado las consideraciones morales. Yo creo que usted también lo dijo de otra forma, que es que las trasciende. Es decir, si perdemos de vista la injusticia del capitalismo, me parece que estamos un poco descarriándonos, digamos, y un escapadero un poco moralista. Pero, a ver, lo que Marx está diciendo es que aquí no se trata solamente de un problema moral. Él está mostrando un problema de irracionalidad, es decir, al atacar el núcleo de la piedra basal del edificio, que no es solo la mercancía, sino la mercancía fuerza de trabajo, esa mercancía que en realidad no cumple con lo que debería cumplir cualquier mercancía, que es tener un valor y un valor de uso, porque en este caso el valor de uso es muy particular, el valor de uso que produce todos los demás valores. Es decir, él está analizando cómo ahí se quiebra la racionalidad, la supuesta racionalidad teórica de la economía clásica, de la economía burguesa, pero está diciendo también que hay injusticias, digamos. Es decir, en primer lugar hay un problema lógico y teórico, pero también está la parte moral y la parte política, ¿no? Que más es toda una sola cosa. Me parece que es peligroso separarlo, porque si no caemos en un teoricismo muy demasiado de sobrevuelo y nos olvidamos justamente de lo que son los problemas cotidianos, ¿no? Bueno, tienes razón. Y de hecho Marx, por ejemplo, también habla, no sé, en unos párrafos cuando dice, a pesar de que el trabajador salarial todo eso ha dicho en un momento determinado, el párrafo del Capital que dice, el trabajador se encuentra un apéndice de una máquina, se convierte en un esclavo, etcétera, etcétera. Claro, no lo está utilizando en el término esclavo de los romanos, ¿no? Porque Marx ha dicho eso, sí, pero sí como una manifestación de esa injusticia, que el trabajador se convierte en un apéndice de la máquina, que se convierte en un instrumento más, que pierde su capacidad incluso de pensar, que está ahí trabajando, como reflejó muy bien esta de la película de Charlie Chaplin, la de tiempos modernos, ¿no? O sea, que sí, que hay párrafos de Marx que te pueden inducir a eso. De hecho, los manuscritos, Marx lo plantea en términos de enajenación. Está planteando en términos de enajenación la noción del capitalismo. Lo que yo quiero decir con esto es que no podemos, desde el punto de vista del análisis económico, quedarnos en condenas morales. Ahora, de ahí se deduce que el sistema es injusto, por tanto hay que cambiarlo, y está la reivindicación política, y la sindical, y la social, y a veces no consigues el todo, pero consigues la parte, y dentro del capitalismo pues hemos podido observar este desarrollo que ha habido mejoras indudables de los trabajadores en los países avanzados, que somos una minoría del mundo, y no todos iguales. Pero claro, también es verdad que a mí me ha pasado que el capitalismo es igual en todas partes. Pues mire, no están igual en todas partes. En Suecia hay unas condiciones y unos derechos ciudadanos mejor que en Estados Unidos. Y en España mismo, con los retrasos que tenemos, pues hemos conseguido también unos derechos sociales que antes no había, ¿no? Y que hay que luchar por ellos, que nos quieren recortar siempre, ¿no? Pero que han costado también conseguirlos. Entonces, quiero decir con esto que tampoco hay que rechazar pues, que la gente tenga seguridad social, o que la gente tenga acceso a la mujer al trabajo cuando es igual que el hombre, o que tengas unos derechos políticos, unas libertades. Todo eso es importante, pero que están más, ¿eh? O sea, tiene obras políticas. Lo que yo quería decir que hoy en día en la izquierda observo, que conste que yo lo apoyo, es decir, que yo simpatizo y participo, yo soy miembro de ATAC, participo en movimientos sociales,
Creo que es importante que haya gente joven, además que diga todo el mundo es posible. Creo que es importante que haya chicos en Bolonia, que me han dado mucha guerra a mí, ¿no? No han creado mis extensiones, pero he hablado con ellos. Pero creo que es importante que haya gente crítica y que diga esto no puede ser, que frenen ciertos discursos. Y aunque a veces a mí me fastidie padecerlos, a mí me fastidiaba una cosa, que había 6 rectores en Madrid y el único que le estaba padeciendo el tema de Bolonia era yo, que dice todo el mundo que era desmaliciero, decía, anda narices, ¿no? Y Gabilondo se iba con sus rositas, ahí se ha ido, el ministro de rositas, claro. Pero bueno, dicho eso, yo creo que es importante que haya este tipo de movimientos, ¿no? Que la gente sea crítica, que no le engañen, que critica a la OMC, critica el Fondo, el Banco Mundial, todo eso me parece muy importante, ¿no? Lo que sí es verdad que observo un poco el pensamiento débil de los políticos de a veces hacer discursos morales y menos políticos, ¿no? Es decir, el capitalismo es injusto, pero si puedes demostrar que hay explotación, no siempre es un término moral, es decir, están explotándome porque ahí la gente está muriéndose, ¿no? Sino decir, ¿por qué se puede demostrar que existe la explotación desde un rigor económico, ¿no? Es lo que quería decir. Pero fíjese usted que lo que ha planteado dio lugar en su día también, hay un librito, no sé si se llama El marxismo es un humanismo, y hubo un librito que se publicó en los años 60, yo creo, ¿no? Donde intervenía Jorge Semprún, Erich Fromm y Luis Althusser, bueno, había varios. Todos hablaban de que el marxismo era un humanismo, se referían mucho a los manuscritos del 44, ¿no? Y se referían pues a la mencionación y tal, y cómo no va a ser un humanismo una teoría que critica la explotación y que apuesta por un modelo no explotador. Pues sin embargo, Althusser decía el marxismo no es un humanismo. Aquello llamaba la atención, pero hombre, porque es verdad que muchos nos acercamos al marxismo pensando que era un humanismo, que era una forma de luchar contra esa obsesión explotadora de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es esto? No, lo que decía Althusser es, claro, está dentro de su línea que se puede criticar, luego ha sido muy criticado y muy controvertido Althusser, pero Althusser decía una cosa que sin embargo es interesante, a pesar de todo. Claro, siempre es muy difícil descalificar todo, no todo. Decía Althusser, bueno, vamos a ver, esto del humanismo es una ideología y el marxismo es una ciencia. Y no se puede mezclar ideología con ciencia. Cuando nosotros hacemos ciencia y demostramos o se demuestra la que hay explotación con criterios económicos. Y lo otro del humanismo, pues ahí nos podemos coincidir con el cura, del sermón y tal y cual, y no es lógico, ¿no? Venía a decir, o sea que lo que él venía a decir es que el marxismo era una ciencia frente a una ideología que es el humanismo, ¿no? Bueno, pues es una cosa a considerar, es verdad. Pero bueno, yo creo que lo que dice usted es cierto, claro, que de ahí se deduce una lucha política a favor de los desfavorecidos, ¿no? Y de cambiar las relaciones de opresión y de explotación, eso está claro, eso puede ser humanismo, puede ser moral también, ético, etc. Pero nos movemos en distintos planos. Bueno, hace poco, aunque ya no he puesto el título, ha sacado un libro San Pedro de artículos suyos, ¿no? Que los he recopilado yo, en fin, los he seleccionado, he hecho un prólogo y el libro se llama Economía Humanista, ¿no? Bueno, estaría como contradicción sacando un libro hablando de economía humanista, ¿no? Pero quiero que se entienda lo que quiero decir. Que no nos vale solamente diciendo malvados, explotadores, bueno, sino que... Pero eso está bien para una manifestación, ¿no? Para cuando los obreros están en una fábrica, ¿no? Pero que luego desde el punto de vista académico pues tenemos que ser más rigurosos. Claro, también corremos el riesgo de tenernos en un cientifismo puro, en un despacho aislados de la realidad social. Le pasa mucho a los yanquis, los americanos tienen economistas y políticos marxistas, politólogos, ¿no? Marxistas. Pero claro, no tienen ninguna incidencia social. O sea, es como, bueno, estar ahí en Chomsky, por hoy, que llegan en el inicio, ¿no? Pero no tienen ninguna incidencia social en Estados Unidos. Pero una cosita, solamente. La separación, la oposición althuseriana entre ideología y ciencia, yo creo que forma parte de la crisis teórica del marxismo, la crisis más grave, digamos. Para mí está claro que si el socialismo es una ideología, cabe pensar en un socialismo científico, que es lo que Marx ha desarrollado, y que no se puede simplemente alquilar un momento científico puro del momento ideológico, que está en permanente tensión dialéctica y que se trata de ser todo lo científico posible dentro de una ideología socialista, ¿no? En este sentido me parece que estaba un poco mejor orientado el humanismo a la Gramsci, digamos, pero bueno, es una discusión que da para mucho tiempo. Sí, fíjate que hablamos de ideología y ciencia, ¿no? También nos podemos plantear si son separables, ¿no? Sobre esto en economía se ha escrito mucho, si la economía es ideológica o no, ¿no? De hecho, yo pienso que sí, sí lo es. O
sea que, pero quiero decir que una cosa es que tú mantengas el rigor con los temas, otra cosa es que eso esté puro, sea puro, no esté impregnado de ideología. Porque los modelos econométricos y todas estas elaboraciones teóricas de los neoclásicos con ecuaciones y tal, que yo me lo sé muy bien, pero tuve que estudiar y aprobar, y además cuando tienes con un catedrático muy duro, ¿no? Cuando te dicen, no, ¿cómo no voy a saber si algo supe, como yo estudié, es economía neoclásica, porque no supera el marxismo, porque tuve que aprender un poco en los pasillos, ¿no? Pero entonces está muy bien, son sofisticaciones importantes, dan una impresión de rigor magnífica y de ciencia, ¿no? Pero al final la ideología la tienen porque oculta la realidad, escamotean la realidad. Están escamoteando las relaciones de clase. El mercado, todos iguales. Como dice también San Pedro, dice, el mercado es la libertad. Sí, la libertad es el que tiene dinero, ¿no? Eso es la llamada la libertad. Entonces, claro, hay que señalar las cosas. Pero sobre esto se ha discutido mucho, la ideología y la ciencia. Mira, Chumpete, en el libro Historia del Económico, empieza debatiendo este tema, ¿no? Grant Robinson, que es esta mujer que he citado, que es una profesora en Cambridge, hablaba igual de filosofía económica, estaba la ideología presente con la utilidad de la teoría laboral, y ella se consideraba que eso era metafísica. Y luego hay un prólogo que a mí me parece que es duro, más duro de pelar, es el de Maurice Dobb, ¿no? Me parece que en un libro de Maurice Dobb que se llama La teoría del valor y la distribución desde Adam Smith, ¿no? Hay un prólogo sobre ciencia y ideología que es estupendo en ese sentido, ¿no? Entonces, no es separable tampoco la ciencia de la ideología, ¿no? Y en economía, sobre todo en las ciencias sociales, la acción que tomamos es muchas veces también con este rasgo, ¿no? Ahora, no son los ideológicos los marxistas y los teóricos puros de la econometría, no, como dicen esto es neutro, porque puede ser, lo que aparece como neutro es un sesgo para ocultar la realidad de que existen subordinaciones, poderes, dominaciones, y por eso los economistas en general no han sido capaces de ver la crisis, porque como están metidos en los modelos abstractos, pues la crisis no viene ahí. Y eso sí que es lógico, claro, no ver esas cosas es lógico. Y la economía no es una ciencia pura. Tiene instrumentos teóricos y sintéticos que tienes que conocer, pero luego mira la controversia que está viendo ahora, dentro del mismo de la economía convencional, ¿no? No opinan lo mismo unos que otros. Un premio Nobel dice, hay que bajar los impuestos. Otros, no hay que bajar los impuestos. Stiglitz y Krugman, hay que aumentar el gasto público. Sabemos que hay una gran controversia, o sea, de la economía convencional, o sea, que claro que es ilógico. Siempre, las políticas económicas sobre todo. Eso lo decía también este británico, que es laborista y tal, también decía la que está frente a la ciencia económica, la teoría en el empirismo y en la política económica. Bueno, más intervenciones no hay. ¿Qué opinan las jóvenes? Los jóvenes, ¿no? Yo quisiera saber, estoy un poco últimamente. Este año he estado dando clase en el máster de formación del profesorado de secundaria, muy controvertido, por cierto, pues ya llevo tiempo sin dar clase, ¿no? ¿Sí? Que ha señalado al final los aspectos de Marx que le parecen aún de actualidad y no ha hablado de la lucha de clases. Hombre, sí lo he hablado, no lo he desarrollado mucho. No, si le parece que aún es actual o si es un punto que habría que actualizarlo. Vamos a ver, ese es un tema complicado, dice usted, es verdad, porque, hombre, los conflictos de intereses existen contrapuestos, ¿no? Existen. Lo que pasa es que esa lucha de clases está atenuada respecto al pasado, sobre todo en los países ricos, desarrollados, donde los trabajadores han conseguido un nivel de vida, pues también aceptable, ¿no? Y eso hace pues, que las cosas se atenúen, ¿no? Pero a veces sí que hay manifestaciones también muy fuertes, ¿no? Cuando hay expulsiones, no sé, de la naval, de la siderurgia, ahora con la crisis vemos también enfrentamientos muy duros, ¿no? O sea, que en Bruselas, cuando la gente se manifiesta allí, o sea, a veces vemos que aparecen luchas más tensas, más violentas, pero bueno, no tienen ese carácter de las barricadas del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? Otra cosa es el tercer mundo. Es verdad que la clase trabajadora también ha sufrido muchas transformaciones, ¿no? Aparte de que ha mejorado su nivel de vida, pues ahora el sector servicios tiene mucha importancia. Por una parte, las grandes corporaciones se han concentrado, pero también se ha segmentado el proceso de trabajo, cosas que se hacen en el tercer mundo y se ensamblan aquí, hay una fábrica mundial, o sea, todo eso ha influido también en la composición de la clase trabajadora y sector servicios, que no es que es distinta, ¿no? No porque haya desaparecido el trabajo alienante, podríamos decir. Sennett, un sociólogo británico, tiene un libro que se llama
la corrosión del carácter, es decir, que bueno, lo que se ha cambiado son tareas, ¿no? Es decir, antes estaba a lo mejor en la máquina una persona y ahora estás en el ordenador todo el día, pero haciendo trabajos mecánicos. No estás haciendo algo creativo, creativo lo hacen 4. Parte de la gente está metiendo datos y tal. Y de hecho, ahora que voy a la fisio para que me cure el esguince, me ha dicho que hay muchas enfermedades, sí, lesiones, de la gente que está todo el día con el ordenador, de espalda, de codo. Los informáticos tienen muchas de codo, o sea, el capitalismo lleva a cosas manuales muy rutinarias que también provocan estreses y enfermedades. Pero ha cambiado esa composición, y esa composición ha hecho que ese movimiento obrero tradicional que estaba sentado en grandes fábricas pues haya perdido mucha fuerza, porque las grandes fábricas se han mecanizado, tienen unos trabajadores y muchas cosas las han externalizado, ¿no? Está más diseminado, el poder económico es más grande, pero el trabajador está más diseminado. Y eso genera, pues, el conflicto hoy entre trabajadores y capital no sea de antes, eso es verdad. Han surgido estos movimientos sociales, por eso creo que es importante tenerlos en cuenta. Eso es el movimiento ecologista, ¿no? Claro, también disperso, pero hay ecologistas que hacen análisis a partir de más, como por ejemplo Alphatia, ¿no? O el propio Bellamy Foster, el seguidor de la escuela americana, ven ahí en una relación entre más y la ecología, no lo señalan. Han surgido movimientos, pues eso, de luchas por las igualdades de las mujeres, movimientos feministas, han surgido movimientos pues, sociales, otro mundo es posible, han surgido otro tipo de movimientos que a lo mejor no están en el corazón de la contradicción, pero han surgido, y eso son cosas que vienen a generar las contradicciones del sistema, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, las luchas tradicionales de los obreros pues han sido sustituidas a lo mejor por otras luchas sociales de otro tipo, de otra índole, ¿no? A veces muy mundiales, porque cuando hay una concentración como la de Copenhague, pues va a de ahí gente de todo el mundo, ¿no? Entonces las manifestaciones que hubo contra la guerra, ¿no? Hace 7 años ya, ¿no? En 2003, en febrero, justo empezamos en 2003, en febrero, a manifestarnos contra la guerra 15, me parece que fue. Pues fíjense que todo esto pues, es otra nueva dinámica, pero el mundo no está callado, eso es lo importante, ¿no? Luego hay también luchas en el tercer mundo, claro, hay luchas de campesinos, los sin tierras, muchas luchas de los indígenas ahora, o sea que claro, también la gente va adquiriendo un protagonismo en la historia diferente, porque a veces no tienen ni capacidad de protestar, o sea, que a veces no protestan los más oprimidos, los que están peor, ¿no? Que a veces ni pueden, ¿no? Pero bueno, han ido levantando la voz, y eso es importante. Entonces nos va dando un panorama también distinto que tenemos que analizar. O sea, lo que hace el marxismo es lo que hacen algunos fundamentalistas, de expositarlo y de ponerlo demasiado estrecho y no entender que están habiendo. Y claro, si no entiendes lo que está pasando en el mundo, te utilizas como analista. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Pero lo que sí que es importante ver es que el mundo no está callado. Ahora, esa lucha de clases tradicional, pues no es verdad, no existe como entonces, ¿no? Bueno, ahora como hay crisis a lo mejor, pero tampoco, fíjate que con la crisis, hombre, son puntuales, o sea, ves en televisión una empresa y ves que los trabajadores hay más, pero son luchas puntuales, pero no hay grandes movilizaciones, ¿no? Está como todo el mundo más asustado en la crisis, a veces asusta a la gente y dice, cuidado, siempre el puesto de trabajo, ¿no? La línea está roto, ¿no? Salía uno diciendo, toda la vida luchando contra el capitalismo y ahora que se cae, procuramos que no se nos caiga encima, ¿no? Está todo el mundo diciendo, a ver si no me cae encima y me quito, pero no lucho. Entonces, eso yo creo que es lo que está sucediendo. Pero bueno, el hecho de que a veces la lucha de clases no se manifiesta como se pudo manifestar en el pasado, no quiere decir que haya dejado de existir, ¿no? Porque el interés contrapuesto siempre hay, ¿no? A veces incluso en las luchas económicas, ¿no? La lucha de clases no es una lucha final del capitalismo, es la lucha a lo mejor en una empresa por los salarios es una lucha de clases, ¿no? Suben los salarios, bajan los beneficios, ahí también hay una lucha por la distribución de la renta, ¿no? ¿Sí? La teoría marxista, ¿qué importancia le da la educación en la lucha de clases? ¿A la educación? Sí, porque claro, si tienes una vida escrito proletariado y terratenientes, ¿qué lugar le da la educación? Porque un obrero puede estudiar, puede llegar con la educación a subir a terratenientes, a subir a burgués. ¿Qué importancia se le da a eso? Hombre, yo he visto, por ejemplo, en otras épocas, incluso en España, en la República, que he estudiado cosas que la gente que no tenía muchas veces nivel cultural, porque los amigos, pues en España había mucho analfabeto entonces, tenían un nivel, tenían conciencia política y tenían un nivel de conciencia política alto y con ganas de aprender. Y de hecho, pues, siempre los valores republicanos son cartillas que se dieron pedagógicas, pero la gente aprender a leer y escribir ya no se descuidó, no se hizo solo la guerra, se hacía también una alfabetización, un conocimiento mayor, ¿no?
Entonces había, a lo mejor, no muchos conocimientos, porque no había podido la gente estudiar, pero sí una conciencia política muy clara, ¿no?, de la gente, lo cual también está muy bien. A veces con tanta educación la gente se pierde, ¿no? Hombre, yo creo que la educación es un gran derecho que hay que conseguir a nivel universal, que la gente estudie. Cuanto más gente estudie y todo el mundo está alfabetizado, mejor que mejor. ¿Eso nos va a conducir a resultados en ese sentido que usted? Pues sí o no. Pero no puedes hacerla de cada segunda. Yo creo que la educación es un derecho y cuanto más gente estudie y más pueda acceder, si conseguimos el 100% de la población y no hay discriminación entre hombres y mujeres, es un gran logro social y de derecho ciudadano, ¿no? Luego, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa, claro. Todos hemos conocido gente pues, que era pobre, ha estudiado una carrera, ha ganado dinero y se ha hecho derechas. De abajo, otros no, otros ricos que eran los revolucionarios. Es que tampoco puedes deducir nada a partir de ahí, ¿no? Es verdad que la educación hoy, tal como está, y sobre todo en la Facultad de Economía, es muy alienante, ¿no? Por otra parte, contribuye a que la gente se enajene, ¿no? Y no piense, no razone y no encuentre los mecanismos fundamentales del funcionamiento de la sociedad. Pero yo creo que la educación es un derecho que hay que defender. Lo que pasa es que también hay que defender el derecho que se estudia, cómo se estudia y qué hay detrás de los estudios, ¿no? Porque no es lo mismo que te enseñen la historia de una manera que te la enseñen de otra, ¿no? Pero bueno, eso ya es más complicado. Ahora, la educación pues, puede dar buenos resultados. Hombre, a veces piensas que la gente al estar más educada tiene más medios y tiene más conciencia, ¿no? Pero no siempre es así. A veces pasa lo contrario. A lo mejor en España, que no había más conciencia política en los años 30, con menos cultura, pero con ganas de aprender, ¿no? La gente valoraba el que no sabía, valoraba el que sabía. Yo me acuerdo que Faustino Cordón, que fue un biólogo importante que tuvimos en España, estuvo en la cárcel después de la guerra, me preguntaron un día en televisión qué le pasa, cómo vivió la época aquella de la cárcel. Dije, pues mira, que parece una contradicción, la viví con dureza, porque eran nada más a condiciones muy duras. Dije, pero había una cosa muy satisfactoria, y es que como yo era pues el que sabía, que tenía estudios, pues era consultado por todos los presos y les daba charlas. Entonces me reconocía, o sea, entonces era reconocido por los presos que querían saber, ¿no? Y eso pues es fundamental, ¿no? O sea, la gente quiere aprender. Y a lo mejor gente que no tenía cultura valoraba que tenía cultura y le pedía que le dieran charlas en la cárcel, ¿no? Y a lo mejor en España hay más cultura y la gente está más apuntada, también pasa, más alineada, vamos a decirlo en términos más o menos rigurosos. En fin, es un tema complicado. Dicen a veces algún cartel que está bien, fascista, leer y tal, dejar de serlo. Pues no está claro, los nazis eran un pueblo avanzado en términos económicos y de cultura, ¿no? O sea, el horror se ha dado incluso en esos niveles, ¿no? El horror no ha quitado, la educación no ha eliminado el horror en la sociedad, ¿no? Hombre, lo que pasa es que los horrores se ejercen hacia los pobres, ¿no? Y se nota menos. Fíjate los Estados Unidos, las mejores ciudades del mundo y las universidades que hacen, ¿no? Sí, a ver, una cosa, el acabar con el marxismo, con Marx, ¿no puede ser también que ciertos sectores de izquierda hayan abandonado estas ideas? Sobre todo las mayoritarias, hipotéticamente de izquierda. Sí, se han abandonado claramente. Piensan eso, ¿no? A veces influidos por el contexto que yo digo, ¿no? Es que también es verdad que es muy difícil luchar contra todo el contexto adverso, ¿no? Entonces, la izquierda se ha encontrado con que bueno, el capitalismo con todas las dificultades crece, tiene capacidad de mejorar las condiciones de vida. Luego, que si el socialismo regresa hundido y decir hoy socialismo, comunismo, pues está como muy mal visto. Y luego encima, pues más, si es del siglo XIX, ¿no? Hay que ser más moderno, pero eso te pasa mucho. Yo hablo con mucha gente que dice, es que hay que ser más moderno, ¿no? Entonces, fíjate, una vez en el Escorial, llevaba yo un libro de Chomsky, ¿no? Y vino a dar una charla a Griñán, que es el presidente de la Junta de Andalucía. Dijo, Carlos, pero sigues leyendo a Chomsky. Pues diciendo, tú no tienes remedio, ¿no? O sea que sí, existe esa idea. Estos se han quedado antiguos, ¿no? Yo tengo muchos compañeros que me pasaban por ejemplo en la universidad, me llaman antiguo, ¿no? Tú eres todavía Fernando Marx. Es verdad que mis colegas dirán que soy marxista light, dicen, no, pero no es eso, no. Yo creo que Marx intelectualmente es muy potente. Lo que pasa es que creo que hay las aportaciones que hay que tener en cuenta, claro, que desde no ha vivido mucho, ¿no? Hay que entender el capitalismo en su dinámica real, porque hay que diferenciar lo que es el fundamento teórico de lo que es la realidad. Y la realidad pues va también modificándose y hay que tenerla en cuenta, ¿no? A partir de eso, si de unos fundamentos teóricos y de una metodología, sobre todo es muy importante el enfoque, ¿no? Pero sí, la izquierda pues ha ido aceptando principios determinados, ¿no? Y de hecho,
Pues los socialistas hoy es que no quedan ni socialdemócratas, muchos son socialliberales, ¿no? Pues es que, vamos a ver, yo la aprecio mucho, y además creo que es un gran profesor. Miguel Sebastián, hemos dado clase primero, los dos, en la materia económica y estructura, y es buen profesor, los alumnos lo apreciaban mucho. Pero es un creyente en el mercado ciego. Ministro socialista, bueno, vale. Más creyente que los empresarios. Que no creen tanto. No creen tanto. Y así vamos, pero bueno, son también tendencias que habría que analizar también. ¿Por qué? Porque la idea que ellos tienen es que no son ellos, sino la gente la que se ha hecho más centrada, porque han mejorado su nivel de vida. Entonces, bueno, si haces un discurso radicalmente sigue nadie, ¿no? Bueno, son contextos muy complicados, ¿no? Pero efectivamente, Marx tiene un gran abandono por parte de la izquierda, y bueno, la izquierda crítica más radical no del todo. Bueno, hay una fundación de investigadores marxistas, pero yo cuando estaba en la izquierda la gente tampoco sabía mucho de Marx, ¿no? Pero también es verdad que es más fácil, ¿no? Pues, tampoco ordena a nadie por pero es verdad que ha sido muy abandonado. Pero a veces entre la izquierda es muy desconocido. O sea, el problema que me preocupa es que la gente critica a Marx sin conocerlo, o sea, esa caricatura que a veces se hace, ¿no? Claro, hay gente que se dio al Marta Harnecker. ¿Qué más es eso? Marta Harnecker era una señora que sigue viviendo, escribiendo, viviendo ahora en Venezuela, y fue discípula de Althusser, tomando apuntes de sus clases. Esos apuntes dieron lugar a un libro que se llama Elementos de un Materialismo Histórico. Entonces se convirtió en un manual de texto. Y todo el mundo, Marta Harnecker, qué cosa más, como qué dogmatismo, qué catecismo, era como un catecismo, ¿no? Bueno, no estaba mal para introducirse a ciertas cosas, pero es verdad. Pero la culpa no es de Marta Harnecker, ¿no? Es que no ha seguido leyendo a partir de ahí. No sé, a lo mejor algunos padres vuestros o abuelos tienen Marta Harnecker en casa. Preguntarle. Dirán, sí, nos hacían estudiar esto, pero hay que entenderlo como lo que es. Hombre, hay introducciones al marxismo más ricas. La propia de Suisse, que por criticar, que fue la que leímos muchos, pues era más enriquecedora en ese sentido, ¿no? Sí es bueno a veces leer un libro de introducción, porque Marx es duro. Pero es cierto que la gente tiene una idea de Marx a veces muy equivocada, ¿no? Muy errónea. Y a veces recuperas cosas de Marx que vendrían muy bien para la sociedad, interpretar la sociedad actual. Por eso vivimos una época de pensamiento débil, ¿no? Y eso se manifiesta también políticamente. Sí. Yo siempre tuve dos dudas sobre dos críticas. ¿Solo dos? ¡Oh, qué suerte! No, dos que nunca pude resolver y que no escuché así, no he sabido encontrar, digamos, respuestas en Marx. Una es a la crítica feminista, de la economía feminista, no en términos de la necesidad de libertad, sino al concepto mismo de trabajo. Y a esta división entre el trabajo remunerado y el no remunerado y la conceptualización que sale de ello, todo este análisis que se hace de la economía feminista a la crítica, al análisis marxista del concepto de trabajo, ¿no? Esta división, cuando en realidad es parte de un mismo proceso, tanto lo productivo y lo reproductivo, parte de un mismo proceso para poder desarrollar ese sistema de explotación. No de sobreexplotación, de explotación. Y el otro tema que ahí lo he encontrado menos y puede parecer muy simplista, y quizás, no sé, pero a mí siempre se me planteó qué pasaría si no hay herencia en el sistema de acumulación al que estuviste mencionando varias veces. Es decir, si no hubiese una posibilidad de suceder en la propiedad post-mortem, más allá de la muerte. En el sentido de que cuando se corta el proceso de acumulación y si no hay un sistema de continuidad, sea por el linaje o sea por diferentes sistemas, realmente el sistema, la pauta de acumulación perdería mucho de su sentido vital, en términos de que no hay posibilidad de proyección, no hay posibilidad de darle una mayor prolongación de la propia existencia si ahí se cortara. No estoy hablando en sí de la posibilidad de garantizar un nivel de calidad a una descendencia, o sea, de dar la casa, la vecina que deja la casa a su hijo, sino a porque el hijo de Botín va a heredar eso, digamos, ¿no? Entonces, cómo el patrón de acumulación podría verse muy afectado si uno no podría acumular más de lo que alcanza en sus 30, 40 años de acumulación más potente, y si ahí se cortara, sería volver, todos tendrían ese límite que es su propia existencia vital. Bueno, porque esté claro que hay tanta una cosa que no puede darse, ¿no?
El sistema de propiedad privada es así, es decir, que para eso tenemos que quitar el sistema de propiedad privada. Podrás hacer impuestos sobre la herencia, podrás, pues lo que se hace ahora, todas las políticas de reformas, la sueca, las nórdicas, son más avanzadas, es a base de más impuestos, mejor gastos públicos, asistencia de cuidados, en fin, todas estas cosas, pero al final pues la propiedad privada sigue existiendo. Pero claro, tú puedes grabar las cosas, pero no las eliminas, ¿no? De aquella propiedad privada habrá herencia y los hijos de botín tendrán más y serán directoras, la hija directora de un banco, que a lo mejor tiene muchos méritos, pero otros que tienen los mismos méritos, otras no llegan, ¿no? Y luego del autofeminismo, bueno, eso es muy complicado, yo tampoco soy un experto en estos temas. Cristina Carrasco, mi compañera de la Universidad de Barcelona, tiene unos esquemas en este sentido interesantes, y yo no sé, porque me parece que yo tengo que acabar, que luego viene Diego Guerrero, viene Javier Martínez, y tenéis una tarde hoy con tremenda, y no me voy a contar todo el tiempo, pero de todas formas sí que hay mujeres feministas que hacen análisis desde el marxismo. Hay un libro que se llama Teoría marxista hoy, el marxismo, Teoría marxista hoy, que está en Claxon, latinoamericano, una editorial latinoamericana, y ahí hay un artículo 2 de mujeres que hacen una combinación feminismo-marxismo, igual que ecológica también. No digo que lo compréis, pero pedirlo en la biblioteca, lo traigan. Que si no, comprarlo. Bueno, yo sé que esto es muy complicado. Bueno, de bibliografía hay mucha. La crisis del capitalismo, de Marx, que acaba de salir, que vienen esas crisis en interés sobre la plusvalía, aquí tratadas, y los dos artículos de Versailles. Yo no soy trotskista, pero bueno, le valoro intelectualmente, y además se ha fallecido recientemente de un cáncer, siendo más joven que yo, lo cual está bien. Y luego hay uno que yo creo que es interesante, que es este de Michael Heinrich, es un alemán, que se llama Crítica de la economía política, y que también como para introducción a estos temas puede ser útil, ¿no? Puede ser útil. Y yo nada más tengo uno, pero como ha dicho Javier, y yo no vengo a hablar que me dé mi libro, mi hija se ríe porque cuando llegan los hechos de mis hijas. Los derechos de autor a veces se me dio 1 o 2 al año, no se ríen. Aparte escribes cosas que no se ven. Pues oye, muchas gracias, perdonad que me he pasado el tiempo. Es un placer para mí estar en Barcelona y haberme librado de muchas cosas hoy en Madrid que tenía.